sesión. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación por estar aquí, agradecer por la organización del curso. Muchísimas gracias, de verdad, siempre es una oportunidad maravillosa venir a Santander y especialmente venir a escuchar a los colegas. Es una enorme y grata oportunidad. Vamos a tener una sesión de diálogo con Javier, que ya aquí es cuando vamos a entrar en las tripas, ¿no? El profesor Sanoja esta mañana nos hizo la descripción muy académica, muy sesuda de lo que representa la cumbre Unión Europea-América Latina, digamos, el entorno geopolítico en el que se circunscribe, pero ahora vamos a entrar en detalles con Javier. Entonces, voy a presentarlo y luego, bueno, vamos a dar un poco paso a hablar de la cumbre. Javier Niño es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, máster en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas y máster en Artes y Estudios Políticos Avanzados por el Colegio de Europa de la Universidad de Brujas. Desde 1994 ha ocupado puestos de responsabilidad en la Comisión Europea y a partir de 2015 se ocupa de diferentes divisiones del Servicio Europeo de Acción Exterior, el SEAE. Actualmente es el director para las Américas en el SEAE. Entonces, estamos ante una autoridad y tengo que dar fe de que Javier es una de las personas que mejor conoce América Latina. Y no solo América Latina, sino las particularidades de América Latina. Entonces, es un lujo tenerlo con nosotros y es un lujo tenerlo tan poco tiempo después de la cumbre, ¿no? Cuando todavía está tan vivo lo que ha ocurrido en la cumbre. Y no solo lo que ocurrió en la cumbre, sino esa sensación de que no ha sido, la cumbre es el resultado de un largo trabajo, de una larga reconstrucción de una relación que estuvo congelada mucho tiempo, demasiado tiempo, como lo hablábamos esta mañana, pero también que es que es un paso adelante, que es una oportunidad para reconstruir la relación y que lo que ha ocurrido hace una semana realmente tiene un enorme valor simbólico en el marco del cambio internacional que se está produciendo y en el marco de las enormes tensiones y cambios que hay en el mundo desde la última cumbre, porque esto es una de las particularidades, es que no nos damos cuenta que hace 8 años, que fue la última cumbre, el mundo era muy distinto. Y aunque hay muchos problemas que parecen anclados en el tiempo, como por ejemplo el de Venezuela, que entonces era una piedra en el zapato y hoy en día lo sigue siendo, hay enormes cambios. Uno de ellos precisamente justamente es la limitación de las opciones para el caso de Venezuela. Hay muchas opciones que estaban en la mesa hace 8 años que hoy en día ya no existen. Y esto hace que la postura frente a ese tipo de temas, digamos que cambie radicalmente. Pero también hay nos han crecido otros enanos. Tenemos más autoritarismos en América Latina que no estaban en ese nivel de intensidad hace 8 años. Tenemos una erosión democrática después de la pandemia. Ya se dijo esta mañana también, tenemos una región que está sufriendo una grave crisis y una posibilidad de una década perdida, que es una amenaza muy grave para la región, y tenemos un entorno internacional absolutamente cambiante. Y la presencia china realmente es uno de los grandes puntos de corte en la región, pero también, y este es otro punto importante, la presencia rusa, que sin tener músculo económico ni músculo militar realmente en la región, tiene presencia política y diplomática. Entonces, en ese sentido, digamos que hay un panorama que ha ido cambiando a pesar de que la Unión Europea y América Latina habían intentado congelar su relación, ¿no? Y estaban como criogenizadas, pero mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Otra de las cosas que desafortunadamente no cambia es la falta de unión entre América Latina y esa crisis de regionalismo que seguimos asistiendo, agudizada de cierta forma digamos que por un proceso antiintegrador que tuvo lugar durante algunos años en la región y que priorizó las divergencias por encima de los desafíos comunes. Este es otro de los grandes retos que tiene el latinoamericanismo, que en lugar de priorizar los desafíos como la gestión conjunta de las migraciones, la gestión de la seguridad, que es el gran problema de los ciudadanos latinoamericanos, la gestión de la pandemia, ha privilegiado las particularidades y las diferencias entre países, especialmente con cosas como lo que se habla esta mañana, la presencia del Grupo de Lima, la finalización del UNASUR, la creación de PROSUR. Han sido espacios en los que en cierta forma ha habido una involución del regionalismo, desafortunadamente, que limita y dificulta las relaciones, especialmente con la Unión Europea. Y por otro lado tenemos otro punto muy importante que también se mencionó brevemente esta mañana, que es el papel distinto que tiene Estados Unidos.
el paso de Trump por el gobierno de Estados Unidos, ese cambio profundo que ha habido en la percepción de Estados Unidos dentro de su propia política exterior, ¿no? Cuando Trump reniega del papel democratizador que había estado vinculando la política de Estados Unidos, cambia realmente, digamos, una parte importante de la estructura y la presencia de Estados Unidos en las relaciones internacionales, y un Estados Unidos que se ha alejado también de América Latina. En la disputa con China ha privilegiado una disputa por encima de una presencia regional. Los latinoamericanos sabemos que no siempre le vamos a echar, que ya le habíamos echado de más mucho tiempo, pero ¿quién nos iba a decir que alguna vez le íbamos a echar de menos? Especialmente cuando vemos ciertas erosiones democráticas en las cuales ya no hay costes, digamos, de la pérdida de democracia. No porque Estados Unidos fuese un gran adalid, pero porque, digamos, que establecía un patrón de juego con algunas otras cuestiones a tener en cuenta para los tomadores de decisión. Bien, pues en ese escenario, en ese profundo cambio de estos últimos 8 años, a mí me gustaría que Javier nos contara más sobre la cumbre, pero también que tengamos en cuenta que lo interesante de las cumbres como proceso de gestión y de gestación. Una de las cosas que invito a mis alumnos es que no vean los documentos políticos como un producto terminado, sino como el reflejo de una enorme negociación y de un debate, un diálogo y de unas posiciones que han ido acercándose hasta conseguir ello. Y eso es una de las partes interesantes que Javier nos puede contar, ¿no? La gestación de un documento político, la gestación de una fotografía, porque no nos olvidemos que en el caso de esta cumbre la fotografía era muy importante, y la gestación de esa posibilidad de abrir la relación nuevamente. Entonces, Javier, el terreno es tuyo, el floor is yours. Pues muchas gracias, Ica. Entonces, entiendo que esta mañana habéis leído The Economist con José Antonio y ahora vais a leer el Hola conmigo, que es el que cuenta más o menos por ahí los tiros, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un lujo estar aquí decías que yo conozco América Latina y el Caribe, pero hay mucha gente en esta sala, incluso gente de la región, por supuesto, que conocéis la realidad mucho mejor que yo. Lo que os puedo dar es una aproximación europea desde las entrañas, es verdad, desde la sala de máquinas. Me alegra muchísimo ver tanto joven. Muchas de las efemérides de las que voy a hablar, vosotros ni habíais nacido, pero bueno, os ayudaré a tener esta perspectiva temporal. Permitidme que dé las gracias a mi amigo de tantos años y colega Diego Mellado, que está siempre aquí al pie del cañón y que también ha trabajado mucho por América Latina y el Caribe, fue embajador en Perú, y a mucha gente aquí como José Antonio, como Erika, que trabajan con el alto representante mano a mano y que forman parte de un grupo de gente que yo llamaría los últimos mohicanos, que durante algunos años creyeron que todavía se podía hacer algo cuando ya pensábamos que América Latina y el Caribe había caído en el olvido total. Pues se oían estas voces de José Antonio, de Erika, mucha gente del Parlamento Europeo, amigos en España, por supuesto, que han permitido llegar a donde estamos. Decía Erika muy bien que hay que ver de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? En el 99, que no sé cuántos de vosotros habéis nacido en el 99, pues es cuando lanzamos el famoso partenariado estratégico con América Latina y el Caribe, en Río de Janeiro. Y aquello pues se lanzó con muchísimas expectativas, dio muchos frutos, porque José Antonio ha hablado del acervo comunitario, pero los que seguimos la política exterior, los que seguimos las grandes prioridades estratégicas de la Unión Europea, pues no tenemos que dejar de reconocer que América Latina nunca ha sido un socio estratégico a nivel de política exterior. Y a medida que nacíais, crecíais, pues habréis leído en los periódicos noticias referentes a las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, o Rusia, o China, o África. Pero lo que se llaman los grandes temas de política exterior, cuando había guerras en crisis internacionales, cuando había que buscar aliados, cuando había que buscar rivales, no aparecía el nombre de América Latina y el Caribe, que sí aparecía en otros ámbitos, comercial, inversiones, cooperación, etcétera, etcétera. Y en estas estamos cuando llega un Miura de 600 kilos que se llama Josep Borrell al ruedo de la Unión Europea, y llega pues con una visión que también compartía España y muchos de los que estáis aquí presentes, de que esto era un error estratégico, que aunque no lo viéramos claro, los árboles no nos dejaban ver el bosque y América Latina y el Caribe tenía que ser un socio político esencial, política exterior con mayúsculas. Y con la fuerza de un Miura de 600 kilos se lanzó al ruedo. Josep Borrell, entre todos construimos una hoja de ruta que llamamos Camino al 2023, en fin, un tanto quijotesco nos parecía hace 2 años. Esto antes de que llegara la guerra rusa, esto antes de que llegaran otras realidades. Con esa visión, insisto, de Josep Borrell, que en esa triple transición de la que hablaba José Antonio esta mañana, en este mundo tan multipolar, tan complejo, necesitábamos cambiar la mentalidad con la que mirábamos a América Latina y el Caribe. Y bueno, y con ese entusiasmo de él y de muchos de nosotros, pues hemos conseguido, como decía
Erika, en ese periodo de gestación que llevó a la cumbre, un montón de hitos que yo creo muy importantes, y casi me abruma recordarlo, sobre todo porque he estado metido y noto el cansancio y la privación de sueño. Espero que me salga más o menos coordinado, pero cuando pensáis en lo que hemos hecho estos años, pues por daros algún ejemplo, hemos tenido 4 reuniones ministros de Asuntos Exteriores a nivel europeo sobre la cuestión de América Latina y el Caribe, y cumbres, reuniones en las que no hablaban Francia, España e Italia, como en el pasado, sino en el que empezaban a hablar 10, 12, 14 países y en el que uno empezaba a detectar un cierto interés. Hemos tenido a un presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que por primera vez participa en 2 reuniones de jefes de Estado y de Gobierno a la CELAC, en Argentina y en México. Hemos tenido, por supuesto, la visita de Van der Leyen. El propio Borrell ha viajado 5 veces a la región este último año y ni sé ya cuántas veces ha estado en la región desde que inició su mandato. Una cantidad de comisarios impresionantes en una auténtica ofensiva diplomática. Tuvimos como otro gran hito la reunión ministerial en Buenos Aires, la primera en 4 años, otro granito. Tuvimos una comunicación de la que hablaba José Antonio hace breves momentos. O sea, ha habido todo un proceso que obviamente ha facilitado la cumbre y que yo creo que tiene un punto muy culminante que se visualiza muy bien, y es que la discusión del Consejo Europeo unos días antes de la cumbre, al hablar de este tema participan 23 países, vamos, menos el maltés que se había quedado dormido y el de Luxemburgo que no participó. Tuvieses a toda la Unión Europea en bloque de una manera muy decidida, apoyando la estrategia de las instituciones europeas de cambiar el lugar que ocupa América Latina y el Caribe en la agenda política europea, y eso evidentemente nunca lo habíamos visto antes. Y bueno, pues con esas grandes expectativas llegamos a la cumbre del 17 y 18 de julio pasado, y yo no os puedo ocultar que en primer lugar, pues hombre, ese solo momento, que yo creo que sabes que vale ya su peso en oro, cuando yo os confieso con toda espontaneidad que cuando yo entré en aquella sala y vi al presidente Lula, al presidente Boric, a Meloni, a Macron, a Xiomara Castro, a Delcy Rodríguez, a Scholz juntados alrededor de una mesa, pues hombre, es un momento casi diría yo estremecedor después de 8 años, y después de todas las cosas que han pasado, como decía Erika. Llegábamos con muchísima emoción, pero también pues con muchísimo recelo por lo que podía ser esta cumbre, una cumbre que se enfrentaba pues lo decía Erika, si en política internacional cada década ocurre un acontecimiento significativo, en los últimos 8 años estaba haciendo la lista, hablabas de la elección de Trump, nosotros podemos hablar del Brexit, podemos hablar del COVID, podemos hablar de la guerra de Ucrania, podemos hablar de la crisis de los refugiados, podemos hablar de todo lo que ha sido la transformación del sur global. En 8 años he vivido acontecimientos que, insisto, se viven en una década. Y con esas perspectivas, con ese contexto, llegábamos a la cumbre. Llegábamos a la cumbre con un torpedo en la línea de flotación europea que es Mercosur. O sea, 22 años de negociaciones inconclusos, acuerdo finalizado teóricamente en el 2019 y que todavía no hemos conseguido acabar. Eso, insisto, es un torpedo a la línea de flotación de nuestra credibilidad y nuestra capacidad de generar confianza con la región y de generar consensos. Llegamos a la cumbre, no os oculto, con una presidencia pro tempore que presentaba desafíos logísticos y políticos importantes. San Vicente y Granadinas, que tiene más o menos la misma población que Burgos, mi ciudad natal. En fin, os podéis imaginar lo que es negociar una cumbre con 60 jefes de Estado con una presidencia pro tempore de 100.000 habitantes. Llegábamos a esa cumbre también con un contexto político muy difícil, porque José Antonio lo decía esta mañana, la inclusividad de la cumbre, el hecho de que todos los países hayan podido participar, es algo que nos costó muchísimo. 4 meses antes de la celebración de la cumbre tuvimos discusiones muy difíciles con muchos países europeos que veían con recelo o que incluso se oponían a la participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la cumbre. Pero así fue, y costó muchísimo que se aceptara al principio la inclusividad, que nosotros veíamos tenía muchísima lógica. Primero porque, como dice muy bien mi jefe, para hablar con los países con los que uno se lleva bien, pues para eso no nos reunimos. Para hablar con Chile, con Uruguay y Panamá, pues nos podemos ir a tomar un café en Bruselas en cualquier momento. Hay que hablar con aquellos países con los que existen también disensos. Y para nosotros también era un tema de credibilidad política. 3 meses antes había tenido lugar la cumbre con ASEAN, copresidida con Camboya, que en fin, tampoco es el adalid de la democracia y de los derechos humanos a nivel internacional,
y unos meses antes habíamos tenido la cumbre con la Unión Africana, donde un buen grupo de líderes africanos, insisto, probablemente no saben ser el candidato al Premio Nobel de la Paz, y era un tema de credibilidad muy importante que conseguimos. Pero bueno, que era un ambiente, era un contexto, como os explico, peculiar y difícil. Es verdad que había otros elementos que ayudaban. Y vuelvo al tema de la triple transición de la que se refería José Antonio. Es verdad que sentíamos que el nuevo liderazgo latinoamericano, Lula, Boric, Petro, ponía en la agenda los temas que nosotros creemos que hay que poner en la agenda. La dimensión medioambiental, una vez que se retira Bolsonaro, entra en escena de manera muy fuerte. El tema de una transición digital justa entra en escena también con líderes como el propio presidente Petro, y sobre todo esa reformulación del contrato social, que es un desafío existencial para nosotros y para ello, estaba en la agenda. Y con ese elemento sí que nos daba cierta esperanza de que iba a haber puntos de confluencia que nos iban a hacer de la cumbre un éxito. Y yo creo honestamente que la cumbre ha sido un éxito, ¿eh? Y os voy a citar un poco lo que nosotros vemos como entregables, añadiendo un elemento de complejidad, que es ese tema de la igualdad, ¿no? Es verdad que todavía tenemos una relación un poco esquizofrénica con América Latina y el Caribe. Y ahora, cuando aborde el tema de la declaración, os explicaré esto más. Os doy un ejemplo. Por en la declaración, nosotros, que elaboramos la primera propuesta, habíamos preparado una frase que explicaba que es un partenariado entre iguales. Se nos hizo retirar la expresión iguales, porque algunos países, no otros, consideraban que eso podía llevar a algún tipo de que podía hacer disminuir las responsabilidades económicas, políticas europeas, y que el término iguales no se podía tener en una declaración conjunta. Una región que llega a este tipo de cumbres siempre pensando que somos iguales, muy asertivas, pero al mismo tiempo con una gran expectativa de los entregables europeos. ¿Qué nos va a dar Europa? Y yo a veces me giraba hacia ellos. Bueno, pues estamos viendo qué podéis darnos nosotros. Esto debería ser ya, llevamos ya 25 años de partenariado, quizás esto debería ser un poco más equilibrado, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la cumbre y todo lo que hemos podido conseguir, pues hay varios elementos que sí que me gustaría resaltar. El primero es ese compromiso de una mayor regularidad, de una mayor predictibilidad, una mayor institucionalización de nuestras relaciones. Y esto lo veis en la declaración, en el punto que se refiere a la creación de un mecanismo de coordinación, que costó muchísimo, porque algunos países latinoamericanos y caribeños que no se sienten totalmente cómodos en la CELAC recelaban la institucionalización y se oponían a este mecanismo, que sí se preveía en el 99, pero lo hemos conseguido. Y hemos conseguido que ese mecanismo se cree, vamos a empezar a trabajar en él, y es el que nos debe facilitar que lleguemos ya a la siguiente cumbre, cuya fecha y lugar ya están fijadas también en la declaración, Colombia 2025. ¿Qué más hemos conseguido? Una declaración. Si la gestación de la cumbre fue difícil, la gestación de la declaración, pues se me agotan los adjetivos, ya os explicaré un poco de lo que ha sido. Fue una mezcla de surrealismo mágico latinoamericano y caribeño y películas de Almodóvar españolas. En una confluencia de esos dos fenómenos artísticos es donde situamos la preparación de la declaración. Presentamos también la agenda de inversiones Global Gateway y todo lo que significa esa nueva pasarela mundial, que creo que es el nombre quizás poco afortunado que hemos encontrado para referirnos. Parece más bien un programa de televisión de la época en la que Diego y yo crecimos, ¿no? Autopista hacia el cielo. Pero que no deja de ser simplemente, y me parece que simplemente no tiene que ser evaluado peyorativamente, un esfuerzo por decir queremos seguir invirtiendo en América Latina y además queremos hacerlo con un modelo que es compatible con el que creemos que son las prioridades de la región. Es decir, nuestras inversiones tienen preocupaciones medioambientales, de justicia social, de transparencia, de calidad, de estándares laborales, y creemos que ese es un modelo de inversiones que teóricamente se adapta mucho mejor a lo que reclama la región, insisto, a lo que reclaman líderes como Lula, Petro, etcétera, que ponen estos temas sobre la agenda. Y hemos conseguido, insisto, ese paquete de inversiones, 45.000 millones de euros, que, vamos a ser honestos, responden en muy buena parte a fondos ya existentes que se quieren visualizar, y una pequeña contribución que añade. Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza porque haya más o menos dinero. Todos sabéis perfectamente que no es que falten ganas de invertir en América Latina. Dinero hay y empresas europeas hay. Lo que existe en América Latina, como sabe muy bien mi amigo Diego, pues son riesgos de seguridad jurídica, problemas de estándares. Os voy a dar un ejemplo. Europa invierte 17.000 millones en energías renovables en México y a los pocos meses López Obrador cambia la legislación y lo lleva en una dinámica contraria. Pero bueno, no deja de ser un éxito, insisto, en la Global Gateway. Firmamos la Alianza Digital con 20 países, incluido Brasil, Argentina y México.
alianza digital costosísima desde el punto de vista político. Hubo presiones muy fuertes de China, en concreto, sobre muchos países para que no se firmara esa alianza digital, que de nuevo es un esfuerzo para visualizar una visión conjunta de cómo vemos la transformación tecnológica. Y creo que es un momento también de los importantes de la cumbre. Firmamos acuerdos políticos que también tienen su significado con El Salvador y Honduras, con los que no existía acuerdo o diálogo político. Con Ecuador se refuerza ese diálogo político. Y otro tema importante, los acuerdos sobre energía y materias primas con Argentina, Chile y Uruguay, que van un poco en la línea de la que hablaba José Antonio, de reforzar nuestras economías estratégicas. Tuvimos una reunión específica con el Caribe, porque queríamos mandar un mensaje fuerte de compromiso con el Caribe, quizás la subregión que más abandonada se siente, y por eso queríamos marcar ese momento, sobre todo con una presidencia de un país anglófono del Caribe, y conseguimos por fin desbloquear las negociaciones para el acuerdo post-Cotonú, que llevaban trabadas unos meses. Y como último entregable, quizás, José Antonio hablaba también la reunión con Venezuela, de la que hablaré en unos momentos, pero que también visualiza, yo creo que una manera diferente de hacer las cosas con este país y con la región. El último entregable del que os quiero hablar es la declaración, en las que yo cuando empecé el proyecto de declaración no tenía ninguna cana, os lo puede decir Diego, y después de 3 semanas pues ya veis cómo me he quedado. Pues eso fue más o menos, era rubio con ojos azules, con Brad Pitt me confundían y ahora ya me confunden con Richard Gere o George Clooney, que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Esta declaración ha sido un auténtico desafío, por muchísimas razones, y si queréis me retrotraigo a los problemas estructurales. Llegábamos a esta declaración con una región en un momento muy delicado. Hoy me divertía, no sé si es la palabra divertirme, releyendo la declaración del 2019, del 1999, ¿no? Y ahí decíamos, y os voy a citar, la asociación estratégica reúne a 2 actores relevantes en el escenario internacional. Y decíamos luego, América Latina y el Caribe está llamada a ser una de las regiones más florecientes del siglo XXI. A partir de los importantes avances que en los últimos años se han registrado en los ámbitos político, económico y social. Por ello, la región se ha propuesto perseverar en el fomento de los procesos democráticos, de la igualdad social, de los esfuerzos de modernización. Yo ahí lo dejo y cada uno saca sus conclusiones de lo que ha pasado en los últimos 25 años. Pero me remito al hecho de que en 1999 1 de cada 3 latinoamericanos y caribeños vivía en situación de pobreza y 1 de cada 6 en situación de extrema pobreza. Las cifras son hoy exactamente las mismas, ¿no? En esa situación un poco extraña a nivel de desarrollo económico y social, consolidación de procesos democráticos, llevamos a este proceso de declaración, y además un proceso de declaración que se enfrenta a 2 desafíos muy concretos. El primero es el logístico y el formato, ¿no? La declaración del 2015 se negoció de una manera relativamente fluida, porque esto nunca es del todo fluido, estas declaraciones. Yo creo que todos tenemos un lado intelectualmente sadomasoquista que nos lleva, y en la Unión Europea somos muy buenos a llevar estas negociaciones hasta el extremo, y si se puede acabar la negociación 5 minutos antes y con drama, pues mejor que mejor. Pero sobre todo en este caso por el problema logístico de una PPT muy especial, San Vicente y Granadinas. No digo ya solo por motivos logísticos, sino ideológicamente. El camarada González, evidentemente, con una ideología muy cercana a muchos países de la región que no son posiblemente representativos de toda la región. Esta declaración, en este caso, contrariamente al 2015, donde se negocia con los embajadores en Bruselas, se decide en un primer momento negociarla a través de la Embajada de San Vicente y Granadinas en La Habana, Cuba. Y a través de y con un formato que englobaba una serie de países, un grupo limitado de países en los que estaban Brasil, Colombia, México, Cuba, Venezuela y San Vicente y Granadinas. Bueno, os podéis imaginar que ese formato duró lo que como dice Sabina, lo que duran dos cubos de hielo en un whisky on the rock. Eso dudó ese formato, que era completamente ineficaz. Pero a partir de ahí, la relación administrativa y de negociación con ellos fue muy compleja. En algunos momentos negociábamos directamente con San Vicente y Granadinas, en algunos momentos se constituía una troika un poco difusa, porque estaban Argentina y San Vicente y Granadinas. Honduras era un poco como el Guadiana, aparecía, desaparecía, y en algún momento se negociaba con los 33 países de la CELAC. Una situación muy, muy difícil, en la que hemos vivido, compartía con algunos de vosotros en el almuerzo, momentos realmente muy, muy difíciles. Cuando ya llega el negociador jefe de San Vicente y Granadinas a Bruselas, me explica que él va a negociar con los 33 países detrás, pero que solo va a poder hablar él, lo cual me pareció estupendo,
Por mi parte solo hablaba yo. En fin, cuando llegamos al día siguiente, pues reíros del mutil en el Bounty, cuando él dijo que solo hablaba él, el brasileño, el colombiano, eso de que solo hable él, en fin, las peleas internas. Hubo momentos en que fueron mucho más complicadas que las peleas internas. Esa imposibilidad de obtener un consenso a nivel de la CELAC fue uno de los factores que dificultó muchísimo. Con países muy pequeños, con visiones muy radicales, tomando un papel muy preponderante, exageradamente preponderante, sobre todo a la actitud de otros mucho más grandes políticamente y económicamente, que parecían sentirse más cómodos con un papel secundario. Y eso evidentemente no ayudó a nada a las declaraciones. Hubo un tema muy concreto, que fue el tema nicaragüense. Creo que no revelo ningún secreto. Cuando leáis la declaración se hace referencia a un país que no suscribe un párrafo de la declaración. No voy a decir el nombre, pero empieza por N y acaba por A. Evidentemente, un país ideológicamente en las antípodas, bueno, más que en las antípodas, en el hiperespacio, políticamente, y que evidentemente habría recibido presiones muy fuertes de un actor externo para sabotear cualquier tipo de consenso y cualquier tipo de declaración, sobre todo cualquier declaración que pusiera sobre la mesa la guerra en Ucrania. Era una negociación en la que íbamos, y creo que ya os lo estoy haciendo ver, en una posición de debilidad, porque nosotros teníamos expectativas muy altas a nivel europeo y teníamos una buena coordinación. Yo tenía el lujo de representar a los 27 con una postura unitaria y nos enfrentábamos a un grupo muy, muy heterogéneo de países que probablemente tenía un interés mucho menor que nosotros, quizás no en la declaración, pero por supuesto en el tema de Ucrania no es oculto que había varios países, no solo Nicaragua, que quizás se hubiesen sentido más cómodos sin ningún tipo de mención a la guerra. Y eso dificultó muchísimo. El tema de Nicaragua, por no decir el nombre del país más difícil, se volvió en algunos momentos casi delirante. Las negociaciones se desarrollaban a mi nivel. Yo soy un humilde director en la Unión Europea, pero en un momento dado los nicaragüenses decidieron subir el nivel y enviaron a su ministro de Asuntos Exteriores a negociar directamente con todos nosotros. Y Amas Inri pues estaba acompañado de un colaborador que sorprendentemente hablaba español con acento ruso y cuyos méritos profesionales incluyen el ser sobrino de Gaddafi y estar sancionado por la administración americana. Aquello se convirtió prácticamente, bueno, Misión Imposible se estrenó el día 12 de julio en Bruselas, pues esto más o menos, no es que yo me parezca a Tom Cruise, que ha dicho que no, pero vamos, era algo parecido aquello, Realmente no sé qué le pagaron a Tom Cruise, a mí os aseguro que no me pagaron tanto, pero creo que me lo merecía más. Al final pues estoy explicando un poco el tema logístico, el tema político y realmente, y luego había otro tema de sustancia muy importante que era el tema de Ucrania, y ahora vuelvo a esto en un momento, José Antonio lo ha abordado. Evidentemente el contexto europeo es el que es. El mandato que yo tenía de mis Estados miembros tenía dos elementos esenciales. Uno era el mecanismo de coordinación y otro es que hubiera algún tipo de pronunciamiento sobre la guerra de Ucrania. Sin ninguna duda os podéis imaginar el posicionamiento de los países bálticos, de una serie de países que llegaban con muchísima ambición sobre este tema. Y un posicionamiento latinoamericano y caribeño muy difícil. José Antonio lo ha dicho, el debate se había corrido muchísimo. Hoy cuando hablamos con la región, la inmensísima mayoría de los países no dudan en denunciar la invasión, pero ya se empieza a abrir un debate sobre cómo repartir las responsabilidades que nos lleva a que sea muy difícil ir con posturas de máximos como es lo que nos pasó. Esa declaración tenía también una serie de elementos complicados y me voy a referir a tres en concretos, el tema de las Malvinas, el tema de Cuba y el tema de la esclavitud, que hacían todavía que el cerrarla fuera un mayor desafío. Dejadme ir uno por uno. El tema de las Malvinas es muy claro. Argentina quería que por primera vez, nunca se había hecho, después de la salida del Reino Unido, les parecía más lógico reivindicarlo, se hiciera una referencia a la postura argentina sobre las Malvinas. Y lo hicimos. Lo hicimos no sin haber recibido de parte del ministro de Exteriores británico un mensaje muy cariñoso a Josep Borrell expresando una cierta preocupación por la inclusión de las Malvinas, mensaje que decidimos ignorar diplomáticamente. El segundo elemento controvertido fue el tema de Cuba.
el embargo contra Cuba sí que se había reflejado en alguna declaración europea, pero esta vez Cuba quería ir más allá y referirse explícitamente a la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, que es un tema que tiene un impacto económico muy grave en Cuba y en la Unión Europea, y también lo conseguimos. Y un tercer elemento novedoso que abanderaba San Vicente Granadinas, que era una referencia explícita al tema de la esclavitud y todo el proceso de la esclavitud y el daño y las reparaciones, ¿no? Y por primera vez también conseguimos que se incluyera en la declaración. Estos tres elementos son importantes simbólicamente. No ha habido ningún cambio de política europea. En el tema de las Malvinas simplemente tomamos nota. En el tema de Cuba simplemente nos referimos a algo que ya habíamos dicho meses antes en la explicación de voto de la resolución de Naciones Unidas contra el embargo, y el tema de la esclavitud se recoge en múltiples tratados internacionales, incluida la Convención de Durban, pero simbólicamente tenía mucho peso el hacer referencia a estos tres hechos. Y a cambio, insisto, nuestra baza negociadora era Ucrania, ¿no? Aparte de todos los elementos importantísimos que veis en la declaración, comercio, hablaría también de comercio, justicia y seguridad, que conoce también mi buena amiga Lucía Damert, desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Pero el tema de Ucrania era el elemento central, como os podéis imaginar. Y ahí el debate fue dificilísimo y al final, como en todas estas negociaciones de 4.000 palabras, todo se reduce a una, que era de alguna manera visualizar en la declaración que había un agresor y un agredido. Eso era la clave de este proceso. Partíamos de una base muy difícil. Cuando tuvimos la reunión ministerial en Argentina hace unos meses, fue simplemente una reunión ministerial y ahí ni siquiera se pudo negociar una declaración, solo se acordó una declaración de las dos cospresidencias y no hubo ninguna referencia a la guerra de Ucrania. Unos meses después, en la cumbre iberoamericana en Santo Domingo, España y Portugal tampoco consiguieron que la comunidad iberoamericana hablara del tema de Ucrania. Y 2 meses antes habíamos tenido una cumbre con ASEAN donde no se pudo hablar de la guerra contra Ucrania, sino que se habló de la guerra en Ucrania. Y el pollo del arroz con pollo, como dicen en Cuba, era que se marcara que esta era una guerra contra Ucrania, con lo cual dejábamos meridianamente claro quién era el agresor y quién era el agredido. Lo conseguimos, todavía no sé muy bien cómo, por deciros la verdad, pero lo conseguimos y este es un elemento central porque abordar esto un poco más tarde sí que muestra que hay una masa crítica de entendimiento sobre lo que es justo y lo que no es justo y sobre lo que es aceptable y no es aceptable. Esta palabra contra se obtiene con la reticencia de muchos países y con la exclusión, insisto, de Nicaragua, que indica que no firmaba este párrafo. La postura nicaragüense, como os decía, hubo momentos que tenía tintes delirantes, porque nosotros ofrecimos a Nicaragua una nota a pie de página, algún tipo de explicación, y ante esto el ministro Moncada me decía que no, que mi desconocimiento de la CELAC me llevaba a no entender que ellos funcionaban por consenso y que no podía aceptar una nota a pie de página. Cuando yo le refería al hecho de que en la anterior declaración había 3 notas a pie de página, me respondió con un cáustico: las cosas cambian, Javier. Digo, muy bien. Entonces, como Groucho Marx, que tiene unos principios y si no te gustan, pues los cambias, que está muy bien. Eso en la vida es muy práctico. Entonces, llegamos a esa declaración final con la frase contra, que para nosotros fue un gran éxito diplomático, pero el asunto se desentrabó hasta el último minuto en la comida, lo compartía con algunos de vosotros en el almuerzo, con momentos realmente muy extraños y sin que pueda ir más allá, con 2 países más cercanos a la ala bolivariana que a la más moderada, interviniendo muy asertivamente para aislar a Nicaragua y para forzar a adoptar una declaración. Así fue como concluyó la declaración y así fue como a veces acaban estas cosas. Todo esto, insisto, nos hace pensar que ha sido una cumbre más que relativamente exitosa. En fin, creo que ya os he dado un poco el panorama de lo que era el contexto, pero una cumbre que también nos debe hacer aprender y reflexionar sobre ciertos elementos. Yo creo que eso hay que abordarlo con una cierta honestidad. Por supuesto, el primer elemento es que es indispensable que nos veamos, aunque sea cada 2 años o aunque sea cada 3. Esa emotividad que emana de un encuentro entre América Latina y el Caribe tiene que estar ahí, sobre todo en una situación en la que tenemos cumbres con todos los países del mundo, con todas las regiones del mundo. Es inaceptable que estemos 8 años sin vernos. Otro elemento importante que ha salido muy claramente reflejado en la cumbre, lo abordaba José Antonio y Erika, es que las cosas han cambiado. Compartimos valores, compartimos principios, pero evidentemente no compartimos prioridades en muchos ámbitos y tenemos que aceptarlo. Vosotros no habéis vivido, los jóvenes, la Guerra Fría, donde teníamos 2 bloques monolíticos y nuestra alianza occidental
era una alianza pues monolítica de valores, de principios, de estrategia. Ese mundo se ha acabado. Vamos a un mundo donde lo que se trata es establecer confluencias en ciertos temas con las diferentes regiones y países del mundo, pero donde sí creemos que la masa crítica de confluencia con América Latina y el Caribe es más importante que la que tenemos con otras regiones y países. Y yo creo que eso es lo que tenemos que pensar. Está claro que Ucrania es una prioridad mayor para nosotros que para América Latina y el Caribe. Está claro que los temas de los que hablaba José Antonio, como la deuda, como los derechos especiales de giro, son temas mucho más importantes para ellos que nosotros y nos tenemos que encontrar en un punto medio. El tema del multilateralismo es muy revelador. Cuando nosotros hablamos con Lula, con Fernández, con Boris sobre el multilateralismo, evidentemente hay un apoyo entusiasta a lo que significa el multilateralismo como concepto, pero se nos interpela sobre el formato existente. O sea, ¿por qué tiene que estar Francia en el Consejo de Seguridad y no Brasil? ¿Por qué las estructuras de decisión del Banco Mundial y el Fondo Monetario no se han modificado en 8 décadas? Evidentemente es un desafío que tenemos que afrontar. Otro elemento yo creo que responde mucho a la realidad latinoamericana es que tenemos, lo decía José Antonio también muy bien, encontrar un equilibrio entre lo que puede ser enfoque económico, inversiones y las cuestiones de justicia social, desigualdades económicas que siguen siendo predominantes en América Latina y el Caribe. No se trata simplemente de una lista de proyectos, no se trata simplemente de obtener litio y gas, se trata de intentar las dos regiones repensar ese contrato social que está tan en entredicho. Y un elemento quizás ya para ir acabando finales, bueno, pues volviendo al lema socialista de a cada uno según sus posibilidades, o sea, de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades, darnos cuenta de lo que es y lo que no es CELAC. Y darnos cuenta de la diferencia abismal que hay entre la Unión Europea y CELAC a nivel de institucionalidad, de políticas de consenso. La CELAC es como mucho una instancia de coordinación política que en ciertos momentos es útil, pero que no va a ir más allá por el momento. Ni siquiera se ha podido abordar todavía la instauración de un pequeño secretariado, no digo ya entrar en temas como la integración comercial. Y eso pues, nos debe hacer pensar que no se puede abandonar también el componente subregional, trabajar con SICA, trabajar con Mercosur, trabajar con CARICOM y, por supuesto, trabajar con los países a nivel bilateral. Y ahí tenemos un desafío muy concreto, doble, que se llama Brasil y México, con los que no hemos tenido cumbres de hace 8 años, a pesar de que como socios estratégicos deberíamos tener. Es verdad que el liderazgo de López Obrador no ayuda mucho a una relación fluida y es verdad que el liderazgo de Lula no está siendo tan fácil como uno pudiera haber pensado, pero está claro que si podemos organizar cumbres hasta ayer, o podíamos con China y con Rusia, tenemos que ser capaces de mantener una relación mucho más institucionalizada con Brasil y México y con todos los demás países. Y ya quizás para acabar ya definitivamente, pues contaros que lo más difícil empieza ahora. Hemos tenido esa presidencia española que nos ha dado un gran impulso, hemos tenido a Josep Borrell, pero en 6 meses se nos acaba la presidencia española, en un año se nos acaba Josep Borrell, en 6 meses llega una presidencia belga, después llega una presidencia húngara. En fin, no es una región que para Bélgica, Hungría y otros países constituya una prioridad absoluta. Creemos modestamente que sí que hemos conseguido que la montaña se mueva un poco y que va a ser difícil volver completamente al punto de partida, pero ese momento hay que mantenerlo. En la vida, decía José Martí, hay los que aman y crean y los que odian y desunen. Y la idea es ahora que todas las fuerzas centrífugas que tenemos que quieren ir en otra dirección no lo hagan y que podamos seguir podamos seguir avanzando en acercar a las dos regiones, porque insisto, y con eso concluyo, en este mundo tan complejo, tan convulso, en el que buscamos confluencias, como decía antes, la masa crítica de confluencias que tenemos con la región es sin duda mucho mayor que cualquier otra del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Yo estaba pensando que Tom Cruise es famoso porque nunca tiene dobles para sus escenas de acción y tú tampoco. O sea, esto... Sí, mira, otra cosa que te une con Tom Cruise, sí. El caché no, pero... Bueno, pero hay una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Y es... claro, hablamos mucho de autonomía estratégica abierta y resulta que la autonomía estratégica era esto. Este es el punto de la autonomía estratégica, no es plantearla, sino es saber jugarla. Y entonces la riqueza y al final, también en la elección para Europa, ¿no? en este plantearse jugar en aguas difíciles, cuando no todo el mundo te gusta ni te gusta tu postura, intentar que todos tus miembros jueguen y entiendan
la prioridad europea sobre las prioridades nacionales. Esto es la autonomía estratégica, esto es justamente la dificultad que tiene. Yo creo que tiene una enorme ganancia, no solamente dentro de la relación bilateral y para América Latina, sino para Europa misma, este hecho. Otro punto que me parecía muy importante, ¿no? Es lo importante de crear esos espacios. Esto es lo de vernos, es muy importante, y es vernos porque pues, se comparten teléfonos, cosas de esas que ¿no? se ponen caras, le cae uno bien, mal la persona, que al final los políticos también son personas, pero no solo eso, es que se deconstruyen las imágenes de los países. Entonces aquí hay unos puntos muy importantes, ¿no? Cuando dos países del ala bolivariana pueden ayudar y se distancian de Nicaragua. Ojo, es que esto nos está contando de las prioridades regionales, nos está contando cosas que no vemos dentro de yo leo los indicadores de país y no me lo cuentan, ¿no? Yo leo el análisis de las elecciones o las declaraciones del presidente y no me lo cuentan, me lo está contando su comportamiento ahí, porque este es el hacer las relaciones internacionales, ¿no? Donde comparo su postura en Naciones Unidas con su comportamiento a la hora de conseguir una declaración y entonces nos permite también conocer mejor a los interlocutores, ¿no? Para mí son, digamos, lecciones muy valiosas de esta cumbre. Hay otra parte importante que yo creo que está más desdibujada dentro de la cumbre, que tú lo has dicho, que es la parte de lo subregional. En la cumbre se desdibuja mucho, ¿no? América Latina empieza a ser un todo que sabemos que no lo es, porque mira que lío armar una declaración, ¿no? No hay nadie que hable, no hay forma de ponerlos de acuerdo para que hablen con una sola voz, pero lo subregional es muy importante en América Latina. Basta mirar el mapa. Y yo creo que hay un actor que está entrando, y ahí me gustaría hacerte una pregunta, que está entrando muy fuertemente a jugar como latinoamericano, que es el Caribe. No sé si es cosa personal, pero yo cada vez me encuentro que en más espacios de análisis de América Latina tengo que hablar en inglés porque están los del Caribe, y eso antes no me pasaba. Y el Caribe se está dando cuenta, tengo la impresión, de que el valor de jugar como dentro del marco latinoamericano, el cambio global es relevante, ¿no? Y que quiere unirse más activamente. Los veo más activos, no sé si será también tu experiencia. Entonces, hay estos temas importantes. Sí, me quedaría ahí. Bueno, y el otro punto es el de los liderazgos, ¿no? Dábamos por hecho que la existencia de una marea rosa nos iba a facilitar todo. España con gobierno progresista, todos aquí son amiguitos, se llaman al teléfono, se cogen, ¿no? Se contestan, son fenomenal. Pues resulta que no. Primero, no hay el liderazgo el que esperábamos probablemente, ni de AMLO, que tiene una política exterior que vender el avión es un buen gesto para entender la política exterior, ¿no? Una buena imagen, pero sobre todo de Brasil, porque el liderazgo regional no es el que esperábamos, ¿no? Hay un liderazgo más orientado al BRICS, al juego global, y entonces esto, claro, nos descoloca en cierta forma en la creación de la imagen que teníamos de este cambio de ciclo político en América Latina. Los desafíos internos se los comen también, los desafíos internos. Y el tercer punto, el último punto que tenía para ti. Hay un dato muy interesante que dices, no, en 1999 las cifras de pobreza eran prácticamente las mismas que hoy en día, pero es que hay una cosa más grave, que es que entre medias esta gente salió de la pobreza y volvió a caer, buena parte de ellos. Y de ahí, buena parte del desafío que tiene la política latinoamericana, que es el enfado y la frustración de expectativas. Entonces, no es que la foto siga idéntica, es que entre medias hubo un proceso de deterioro de la política social y de demostrar que debilidades profundas del Estado, como la capacidad de hacer política contracíclica sostenible en largo plazo, la falta de las reformas fiscales, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí hay un deterioro profundo que también tiene que ver con ese poco margen político que tienen estas presidencias de izquierda, que no llegan como las del 2000, llegan con las manos más bien atadas para hacer cosas y para responder a desafíos y para embarcarse en el asunto, en la política exterior. Entonces, bueno, con esos comentarios, luego os doy la palabra. Pues muy buenos apuntes, Erika. Además me hace pensar en dos cosas importantes. Todo lo que has dicho del cómo fue la decisión final, del momento en que los dos países bolivarianos decantan la balanza en favor, yo creo, de la lucidez. Y yo creo que ese momento no hay que subestimarlo, porque, insisto, veníamos de una posición 4 meses antes donde se estaba sugiriendo que esos países no participaran en la cumbre. Eso era un riesgo que existía. Y países muy importantes de la Unión Europea que cuestionaban esa participación. Bueno, si avanzamos en el tiempo, yo lo visualizaría en dos momentos. Uno es la bilateral entre el canciller Scholz y el presidente cubano,
2 días después de que el Parlamento Europeo hubiese aprobado una resolución durísima, condenando, por ejemplo, la visita del alto representante a Cuba, pues se produce el encuentro entre el canciller Scholz y Díaz-Canel, seguido de otro encuentro del presidente Michel y Díaz-Canel. Y el segundo momento, efectivamente, que visualizamos, Erika, que es la reunión de Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, cuya participación también se había cuestionado. Si Rodríguez está en la lista de sanciones europeas, se había tenido que aprobar todo un proceso que permitiera participar, en el que los Estados miembros también expresaron en tono muy duro su opinión sobre la participación, y el presidente Macron visualiza esa forma distinta de hacer las cosas en ese reencuentro. Y el momento final del que hablabas, Erika, esos 2 países bolivarianos aislando a Nicaragua, sobre todo a los que sois jóvenes y tenéis muchos años todavía por delante, nos hace ser muy optimistas, porque yo creo que es un mensaje muy subliminal, muy claro, y es que no quieren romper puentes con Europa del todo. Tienen un balancing act que se dice en inglés muy difícil, porque dependen en muchos casos económicamente, políticamente de otros actores como Rusia o China, y su retórica a veces es muy dura y muy antioccidental, pero aquí nos están mandando un mensaje que, insisto, de una manera un tanto subliminal, pero con una cierta claridad, nos dice: no queremos, porque probablemente, yo quiero creer que en algún lugar consideran que efectivamente su futuro está más cercano a Europa, o debería estar más cercano a Europa que a China y a Rusia. Y estoy seguro que o a la inmensa mayoría de esos ciudadanos, si se les da a elegir entre vivir en Europa o vivir en Rusia, lo tendrían muy claro. Hablaba José Antonio de eso esta mañana. El tema subregional, yo creo que has dado en el clavo, y el tema del Caribe cada vez lo vemos con más fuerza, y nos ha llevado a organizar esta cumbre. Hay líderes como Mia Mottley, como el propio primer ministro González, que tienen un liderazgo internacional pues mucho más fuerte incluso que el de otros países latinoamericanos, cuyo peso económico teóricamente es mejor. Reivindicaciones ligadas a la financiación del cambio climático, a las reparaciones de la esclavitud, a la reducción de la deuda, están siendo lideradas por líderes caribeños que no olvidemos, probablemente sean los más cercanos a nosotros en muchos temas. Aquí sí que el Caribe apoyó en bloque la guerra de Ucrania, no hubo el más mínimo disenso. Cuba se abstuvo. Estoy hablando del Caribe anglófono más que del Caribe en general, y tenemos que darnos cuenta que este es un bloque muy monolítico en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, probablemente el aliado más fiable que tengamos en temas de derecho internacional, de lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera, y hay que seguir dándoles mucha atención. Lo que pasa que al mismo tiempo, y es una pregunta que pongo muy abiertamente, lo decías tú también, Erika, hay que cuestionarse la solidez de ese vínculo latinoamericano y caribeño. En fin, con toda la franqueza que me permito, si a un brasileño le preguntamos si forma parte de la familia caribeña, en fin, cada uno tendréis una respuesta a esa pregunta. Yo os podría dar la que me dio el embajador brasileño en Moscú hace ya un par de años, no era excesivamente alentadora. Hay que crear un esfuerzo para que se aumente ese sentimiento de solidaridad con la región, si no, no llegaremos a ningún lado. Es realmente frustrante los índices de integración comercial en América Latina y el Caribe. No es que sean la mitad de Europa, es que son la mitad de África. En fin, os podéis imaginar lo que son 55 países africanos, y cuando uno lee que la integración comercial en África dobla casi a la latinoamericana y caribeña, es muy frustrante, y yo creo que eso debería ser un choque de realidad para los líderes latinoamericanos y caribeños. Y bueno, hablabas, Erika, del tema final, que es el tema de los liderazgos, que es fundamental, y yo sí que tengo la esperanza de que Lula, Boric, Petro, en fin, puedan ser un poco esa punta de lanza para esa agenda nueva, ¿no?, que queremos compartir. Yo quería agradecer, aquí está aquí mi amiga Lucía, y quería decir que, bueno, pues hay que ser honestos. Yo creo que hay que poner muy en valor el papel del presidente Boric en este tipo de cumbres, ¿eh? Os lo digo muy abiertamente. De los 2 bloques, incluyo aquí a la parte europea, es el líder que con mayor valentía y con mayor lucidez pone sobre la mesa temas tan importantes como la democracia y los derechos humanos. Y a mí personalmente me parecieron un tanto decepcionantes las críticas del presidente Lula al presidente Boric, acusándole, creo, de un excesivo ardor juvenil. Yo creo que son temas, los derechos humanos y la democracia, que no conocen de épocas ni de ámbitos geográficos, y creo que hay que quitarse el sombrero ante liderazgos como los del presidente Boric, que son los que nos hacen creer también que es posible otro tipo de izquierda, de marea rosa, que también es ecuánime y que sabe reconocer las carencias de ciertos regímenes políticos. Y cuando el presidente Boric acusa a Nicaragua de falta de democratización y de respeto a los derechos humanos, pues es una crítica que me parece tan justa como valiente.
Crónica de Lola. Es muy variado. Muchas gracias. Era una pregunta, bueno, primero, mi nombre es Pablo, muchas gracias por estar aquí hoy. Era una pregunta relativa a la declaración que hicieron después de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC en el artículo 41. En el artículo 41, lo hemos hablado ya un poco esta mañana, se habla sobre la creación de un órgano de coordinación consultivo entre las relaciones de la CELAC y la Unión Europea. ¿Estamos hablando de una secretaría o estamos hablando de algo que esperemos que se desarrolle en lo que podría llegar a ser una OEA, pero con la Unión Europea y Latinoamérica? Salvando las distancias, pero ¿cuál es el objetivo real de este órgano y qué pretensiones tenemos a largo plazo en América Latina? Sí, bueno, siguiendo un poco la pregunta que les formulaba esta mañana al profesor Sanauja, quería conocer su opinión y si podemos tener alguna información más cercana a lo que fue el resultado de la reunión entre los presidentes europeos y latinoamericanos sobre la cuestión venezolana. Trascendió que hay una posibilidad de retomar este encuentro de diálogo en la cumbre de París, en el Foro de la Paz de París, en el 11 de noviembre. Ya para esa altura posiblemente tendremos el resultado de las elecciones primarias de la oposición venezolana, que están previstas para el 22 de octubre, si llegan a realizarse, porque hay una serie de cuestionamientos también internos en el país al respecto. Si la Unión Europea como bloque comunitario apoyaría estas negociaciones, sabemos que hay una historia que le precede, estuvo el mecanismo de Montevideo, donde estuvo también la alta representante Federica Mogherini, estaba el señor Iglesias representando a la comunidad iberoamericana y existía una serie en ese momento el embajador en Caracas era la señora Isabel Brillante Pedrosa, a quien podemos compartir en varias oportunidades. Y sí existía incluso la posibilidad de incluir otros actores en la negociación, como Cuba, por la posibilidad de su influencia en el sistema político venezolano. Y si hoy esta hipótesis sigue sobre la mesa, incluso si Colombia creen que podría ser la nueva sede de las negociaciones, porque el proceso de México ha sido muy lento, y el presidente Petro ha demostrado su disposición al respecto. Y un segundo tema respecto a las sanciones. Durante algún tiempo, la bandera política de la oposición venezolana había sido siempre las sanciones contra el sistema. Pero hoy le puedo decir que la percepción general en el país es de condena a las sanciones económicas porque ha debilitado la situación de calidad de vida de los ciudadanos directamente. Más allá de no solamente afectar una situación que ya venía agravada con problemas políticos, pues la realidad es que la vida de los venezolanos se complicó muchísimo tras las sanciones económicas. Y hay un profundo repudio a esto. En base a esto, si la Unión Europea ha considerado renegociar su posición respecto a las sanciones económicas contra el país, que dan situaciones tan paradójicas como que en el estado de Monagas, en el país, se queman toneladas de gas natural propio del proceso de producción petrolera porque no se puede embotellar y enviar a Europa. Y que es una situación climática pues desastrosa. Consultar esos dos temas que, bueno, sé que son complicados, sobre todo desde un punto de vista diplomático, pero agradezco desde ya sus comentarios. Sí, yo te iba a preguntar sobre tu siguiente proyecto después de Misión Imposible, pero creo que más serio, Américas Latinas. Habéis comentado, digamos, el foco en Caribe, pero hay otra subregión que es Centroamérica, donde de hecho, por tamaño, por dificultad de acceso a mercados, es donde quizá también Europa podría hacer un gran impacto. Tiene además temas no solo de integración económica y digital, pero los temas migratorios con Estados Unidos, donde además la pasarela o portal hacia el mundo podría ser, la verdad, aliarse con los intereses de Estados Unidos. No sé si ha habido discusión o hay algo en la agenda para los próximos años. Gracias. No, una pregunta, bueno, tengo muchísimas preguntas, pero muchas de ellas me quedo con Chatham House Rules más adelante. Pero una que, para hablar aquí, ¿cómo ves tú la cumbre del 2025? ¿La va a organizar Colombia? Colombia va a tener la presidencia pro tempore del CELAC en aquel momento. Creo que se va a hacer en Bogotá, entonces vamos a ser anfitriones de la cumbre. ¿Qué se dice sobre esa cumbre en este momento? ¿Cuál fue el ambiente? ¿Cuáles temas están pendientes? ¿Ya se sabe algo? En fin, ¿qué nos puedes contar así sobre la cumbre del 2025? Muchas gracias.
Bueno, yo también voy a intentar ser muy breve. Es cierto que los temas que mencionaste, como Malvinas, el embargo a Cuba, son temas que dejan ver como una huella latinoamericana en la declaración muy interesante. Sin embargo, hay un tema sobre el que me gustaría preguntar y es el tema migratorio. ¿Qué pasa con ese tema que no se menciona? Es verdad que se habla de él en el punto 17, pero de manera muy tangencial. Simplemente me gustaría saber si se abordó durante las negociaciones o fue un tema un poco tabú, por así decir. Gracias. Bien, a mí me gustaría preguntarles... bueno, hola, me llamo Isaac. A mí me gustaría preguntarles, bueno, como bien sabrán, ayer mismo tuvimos elecciones y quedaron los resultados que quedaron. Dado que tiene pinta que van a ser complicadas las negociaciones para formar gobierno, ¿cómo puede afectar esto, tanto de forma positiva como negativa, en las relaciones iberoamericanas y también en el conjunto de Europa? Muchas gracias. Era únicamente para completar la primera pregunta en relación a lo de este marco de coordinación común en relación con el Eurolat y el mecanismo Eurolat y si se va a seguir aplicando dentro de ese mecanismo o la idea es crear uno nuevo. A ver si apruebas el examen. Tengo que ser una mezcla de Tom Cruise e Indiana Jones, que soy más cercano ya a Indiana Jones que a Tom Cruise. El mecanismo de coordinación, muy buena pregunta. Vamos a ver, lo que se establece en esta declaración es la decisión de establecerlo, ¿no? Y se dan unos esbozos muy rudimentarios de en qué puede consistir. Lógicamente, en cualquier tipo de mecanismos está... perdona, gracias, Juan Antonio. En la declaración se esboza lo que pueden ser las grandes líneas. Evidentemente, este mecanismo tiene que conllevar una plataforma de organización de la cumbre que conlleva un diálogo a nivel de sus funcionarios, ministros exteriores y la celebración de la cumbre propiamente dicha. Eso es el esquema básico. ¿Cómo podemos desarrollarlo a partir de ahí? Pues depende de muchos factores. Depende primero de cómo enfoque la CELAC este proceso. Y me explico. Lo primero que necesitamos es, como diría Kinseger, un teléfono. ¿A qué teléfono llamamos? ¿Cómo quiere trabajar la CELAC a partir de ahora? ¿Va a ser solo la presidencia pro tempore? ¿Va a ser una troika? ¿Va a incluir, como hicieron en Bruselas, a los 33? Y en segundo momento, de qué temas queremos hablar y con qué regularidad. Esto para que os hagáis una idea, y es uno de los temas que pusimos sobre la mesa, este mecanismo existe ya con países como Rusia y China, y por eso nos sorprendió, por ejemplo, la resistencia de un país a institucionar este tipo de procesos, pero todavía es un bebé que sí que está en gestación. Sabemos que estamos embarazados de unos meses, que nacerá antes del final de la presidencia española, pero todavía no tenemos el nombre, el peso ni la altura, y eso es lo que tenemos que negociar. Pero la idea es muy básica. Aparte de estas grandes discusiones políticas tan divertidas que os cuento, al final se necesitan estructuras burocráticas y administrativas que garanticen ese seguimiento y sin el cual todo esto se cae. Entonces la idea es que de una vez por todas institucionemos el proceso con la gran incógnita, repito, de cómo lo enfoca la CELAC, y ahí estamos a la escucha de lo que nos diga la CELAC. Venezuela, vamos por partes. El tema de las sanciones. Aquí hay dos temas. Cuando tú hablabas del impacto que se está quemando gas, tenemos que diferenciar entre sanciones individuales, que son las que aplica la Unión Europea a ciertos miembros del régimen por comportamientos que no nos parecen legítimos y que no afectan a la economía venezolana, y las sanciones sectoriales que aplican los americanos y que sí que están teniendo un impacto económico muy negativo. Nosotros, insisto, nos circunscribimos siempre a sanciones individuales, tenemos también con Nicaragua, y sí que hay un proceso de reflexión de cómo se pueden utilizar esas sanciones para utilizarlas como incentivos positivos en el proceso de negociación. Y aquí entra la reunión de Macron, que nosotros vemos como un elemento muy positivo, volviendo a un tema que ha sacado Erika, José Antonio, y es que se acabe de una vez con el tabú de que los regímenes difíciles en América Latina y el Caribe son proscritos con los que no podemos hablar, como sí hacemos con otras regiones. Está claro que hay que hablar con Venezuela, está claro que la iniciativa del presidente Petro de hace unos meses fue muy positiva, se abordó una declaración que boicotearon los americanos, pero nosotros estábamos dispuestos a poner esa declaración un compromiso de utilizar las sanciones como elementos positivos, pero insisto, yo creo que esa reunión tiene el gran mérito, y la que ya hizo Macron hace unos meses, de romper ese tabú del diálogo con los países con los que tenemos diferencias muy importantes, como es el caso de Venezuela. Cumbre Centroamérica, perdona, gran pregunta. Es que Centroamérica en estos momentos, por supuesto, hay un compromiso histórico muy fuerte a nivel político, a nivel económico,
pero el obstáculo mayor es la propia Centroamérica. En fin, no sé cuántos escuchasteis el discurso de Xiomara Castro en la Cumbre Europea de América Latina y el Caribe, pero lo dejo ahí. El mayor apoyo a nivel de liderazgo en la región de América Latina y el Caribe lo tiene el presidente Bukele, con un 80%. Estáis siguiendo con atención lo que está pasando en Guatemala, estáis siguiendo desde hace años con atención lo que está pasando en Nicaragua, en fin. Lo que quiero decir es que se debería alcanzar quizás un nivel mayor de estabilidad política para que se puedan profundizar las relaciones. Tenemos una comisión mixta con América Latina y América Central que no se reúne desde hace meses porque cada vez que intentamos organizar una reunión salta un país que se opone a que un determinado país esté, salta el otro. Es muy difícil trabajar con América. Tampoco ayudamos, el acuerdo de América Central está sin ratificación desde hace 10 años, es una señal muy negativa que se manda, pero el compromiso de la Unión Europea sigue siendo firme, pero en estos momentos, excepción hecha de Panamá, son países que viven una situación política muy complicada que impide, ¿no?, profundizar nuestro diálogo. La cumbre del 2025, hombre, yo espero que sea un poco más fácil en el sentido de la contraparte que negociará la declaración, pero que nadie se nos olvide que esa cumbre se preparará a lo largo de todo el 2024 con Honduras como presidencia pro tempore de la CELAC. Y lo dejo ahí también. Va a ser un interlocutor complejo. Las posiciones ideológicas de Honduras son bien conocidas y todo el proceso de preparación pues va a ser muy complejo. No sé dónde acabaremos, si en Bogotá, si en Cartagena, si en la reserva de Tayrona, pero yo que sí que considero, hombre, aunque Honduras esté como presidencia pro tempore, tendremos la suerte, y lo digo sin ningún pudor, de tener a Colombia como parte de esa troika, y esperamos que pues, el propio peso político, económico y específico de Colombia facilite un diálogo mucho más fluido que el que hemos tenido ahora con San Vicente. Y yo imagino que al 2025 pues, los temas serán seguramente muy parecidos. Desgraciadamente los temas relativos a la cohesión social serán siendo un desafío en Europa y en América Latina y el Caribe. Los temas relativos a los grandes asuntos multilaterales de los que hablaba José Antonio, sin ninguna duda. Ojalá entonces ya ese mecanismo esté en marcha y eso pueda ser una señal positiva, pero imagino que los temas seguirán. Ojalá el tema de Ucrania ya no se tenga que abordar porque la guerra se ha acabado, no lo sé. Si será el caso, me gustaría dar garantías en ese sentido, pero no soy capaz tampoco. Mercosur, no sé quién ha preguntado, pero gracias, es el elefante en la habitación que no he sacado y tampoco sé muy bien qué decir. Sí que os puedo decir que la situación es endiablada en estos momentos y quizás en toda justicia más achacable al bando europeo que al bando latinoamericano y caribeño. La declaración, el primer proyecto de declaración estuvo bloqueada 4 semanas, disculpad, en Coreper, porque dos grandes países europeos, de cuyos nombres no quiero acordarme, como diría el Quijote, se negaban a incluir la palabra Mercosur en la declaración. No estamos hablando de apuntar avances, animar progreso. La palabra Mercosur no podía figurar. Estuvo bloqueada la declaración 4 semanas antes de que pudiera ser enviada a la parte latinoamericana y caribeña, y concluye la declaración con una referencia de lo más cáustica a lo que es Mercosur. Se toma nota del trabajo que se está desarrollando. Para mí, como para todos los que estamos aquí presentes, es la gran prueba de credibilidad. O sea, se habla de buque insignia la buque insignia es Mercosur. Cuando el presidente Macron habla con esa vehemencia francesa que le caracteriza de las ambiciones geoestratégicas de la Unión Europea, uno con una cierta perplejidad no acaba de entender cómo Francia, que propone una Europa geoestrategia, geopolítica, que combata a China, no apoya el Tratado de Mercosur. Y bueno, pues no deja de ser una paradoja hasta cierto punto inexplicable. Yo lo que sí constato a nivel europeo, por ejemplo, en los grandes países europeos, a nivel del liderazgo de las instituciones, que sí que ha habido un cambio de mentalidad y que existe una voluntad decidida a avanzar. Y yo espero que eso lleve relativamente pronto a concluir Mercosur. Si no concluimos el acuerdo con Mercosur, como todos se pueden imaginar, la solución es muy fácil. Todos sabemos con quién van a negociar y cuáles van a ser las consecuencias, A mí me produce cierta sorpresa los debates a los que asisto en el Parlamento Europeo cuando se dice que el acuerdo con Mercosur no es suficientemente ambicioso en el campo medioambiental.
Imagino que no se han planteado las cláusulas medioambientales de un acuerdo con China, que serán fáciles de leer porque no habrá ninguna. Entonces, bueno, es un aspecto, es un elemento probablemente el más frustrante que vivimos como Unión Europea. Ojalá podamos arreglarlo, porque creo que volviendo a la cumbre de 25, si para entonces Mercosur no está arreglado, pues seguiremos yendo a esa cumbre con un gran lastre en términos de credibilidad. El tema migratorio, con toda franqueza, yo creo que, echando la vista atrás, quizás es uno de los temas que, dada la multitud de elementos que había, teníamos que haber abordado de una manera más amplia y más profunda. Tampoco hubo una gran demanda por parte latinoamericana y caribeña, tengo que decirlo, y también es verdad que existen en la Unión Europea posiciones muy divergentes en el tema migratorio, lo cual no ayudó. Pero yo creo que fue más bien, y no debería decirlo yo, pero bueno, creo que fue más bien un olvido benigno que una falta de interés sobre un tema tan preocupante, por supuesto, y en el que la Unión Europea está muy implicada, como lo demuestra nuestro compromiso con todo lo que es la problemática de los migrantes venezolanos en países como Colombia, Perú y tantos de la región. Pero sí, quizás es un tema que teníamos que haber abordado de una manera un poco más extensa. Por favor, qué concreción para responder tantas preguntas. ¿Hay alguna otra cuestión que quiera plantear? Brevemente, ¿cuánto tiempo disponemos? ¿Sí? Vale, perfecto. Sí, Carmelo, muchas gracias por la información, porque lógicamente es un elemento interesante escuchar a una protagonista, ¿no?, de primera línea en relación con este tema, porque si lees los periódicos, pues si lees los periódicos te enteras de tres cosas, ¿no? Te enteras de la reunión con Delsi, porque tiene su morbo, te enteras del tema de los 45.000 millones de tal, pues porque sí, porque lógicamente es como la obligación de Europa contribuyendo a los países en desarrollo, bueno, o la función principal, muchas veces, pues el ver dónde están sus objetivos comerciales o estratégicos o económicos. Y la otra fue Ucrania, porque lo que más salió en los periódicos fue Ucrania. O sea que eso tiene pinta de tapón, ¿no?, o de bajonazo en lo que las personas pudimos leer a través de los medios de comunicación. Vuelvo a decir, una cosa puede ser lo que los medios de comunicación reflejen, que son esas cuestiones de brocha gorda, o de brocha gorda no, y de trazo fino, pero importantes. Pero yo creo lo mejor seguramente de la reunión o de la cumbre, pues sería el que se celebrase, ¿no?, después de los años de celebrarse, y de que, bueno, pues de que independientemente todos buscan su protagonismo. Los líderes, muchos de los líderes también latinoamericanos buscan su protagonismo. No vamos a decir nada de Lula o de ahora del emergente Petro, pero en cualquier caso yo creo que lo mejor fue que se celebrase, porque lo que trasladaban, por lo menos los medios de comunicación, digo los españoles, ¿no?, es un poco de bajonazo en relación con unas expectativas importantes. O sea, yo creo que pero por eso mismo yo agradezco esta información, que seguramente tiene que también, ¿no?, hacerse un esfuerzo porque los medios de comunicación hablen más de cosas en positivo, que no solamente de las cuestiones, pues bueno, o de salsa rosa o de el fracaso, porque la guerra de Ucrania, pues Nicaragua boicotea, que también es curioso, ¿no?, que en una cumbre con tantos países, con decenas de países, una posición de un país que machaca los derechos humanos sea capaz de laminar una declaración tan clarísima en relación con una cuestión que estamos viviendo en el mundo y que nos está pasando mucha factura. La otra cuestión es simplemente, pues al hilo de lo que decían de Centroamérica. Yo creo que esos cuatro países de Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, es terrible, ¿no? Es terrible. Yo creo que hay, pero son países que podrían ser más manejables. Quiero decir, desde el punto de vista de la potencialidad diplomática o política europea, es decir, y española fundamentalmente. Yo creo que son países que miran mucho también bueno, Nicaragua no tanto, pero los otros, Honduras, he tenido la oportunidad de estar recientemente en todos ellos, ¿no?, Guatemala y con sus características, o El Salvador, ¿no? Pues yo creo que por eso mismo yo creo que una presencia política activa, diplomática, sería bueno, porque esos países son más manejables que otros, ¿no? Son más, se dejan querer. Es decir, efectivamente tienen muchos problemas de convivencia no sé, no vamos a decir nada de derechos sexuales y reproductivos,
constructivos, ¿no? que es increíble, ¿no? Que pase. Entonces, pero se dejan inspirar y entonces el esfuerzo, yo creo que directo, ¿no? A través de la Unión Europea y de países como España, no digamos nada, pues yo creo que es una posible solución. Muchas gracias. Sí, soy Manuela Mesa del Instituto de Mospaz en la Universidad Autónoma. Te quería preguntar por la reunión de sociedad civil, que bueno, pues que si realmente es decir, si tiene alguna influencia realmente en lo que luego es la cumbre, porque si uno se va a la historia, bueno, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, pues toda la solidaridad con Centroamérica en otros años fue tan importante, ¿no? La agenda de derechos humanos o la agenda de género. Entonces, ¿cómo fue esa reunión? ¿Tuvo algún tipo de impacto? O sea, ¿tú crees que de ahí, a la hora de mantener de cara al futuro, o sea, si pueden jugar un papel en activar, en presionar a los gobiernos para que, bueno, pues para que América Latina esté en la agenda y para que haya más avances, ¿no? En ese sentido. Primero voy a responder a la que no es... Ya veis que me gusta entrar al trapo, o sea que el tema de las elecciones no es que lo quisiera evitar, es que se me había escapado, pero es un tema importantísimo y yo creo muy relevante. Vamos a ver, vamos a ser muy francos porque hay que ser francos. En un gobierno de coalición ahora poquísimamente probable, PP-Vox, la política española sobre América Latina y el Caribe podría haber cambiado y eso podría haber tenido un efecto muy significativo en la política europea, sobre todo a nivel del Parlamento Europeo, que ha tenido unos posicionamientos muy distintos de lo que ha sido, por ejemplo, el posicionamiento de las instituciones europeas. Ya digo, en el mismo momento en que nos aprestábamos a reunirnos con los países latinoamericanos y caribeños, el Parlamento Europeo sacó una resolución durísima solicitando que se excluyera a estos países de la cumbre. Y esto, pues todo el mundo comprende la distribución de fuerzas del Parlamento Europeo y el papel que juega el Grupo Popular Europeo y dentro del Grupo Popular Europeo el Partido Popular Español, con posturas. Todas las posturas son legítimas, pero insisto, no existía un riesgo o hubiese existido un riesgo, yo creo, en ese gobierno coalición Vox-PP, pues de un reenfoque de nuevo a una política centrada mayormente en Cuba, Nicaragua, Venezuela, que es lo que desde las instituciones y desde el Consejo Europeo se ha intentado evitar estos años. Lo que queremos, sin dejar de preocuparnos por abusos de derechos humanos, por deterioro económicos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, queremos una relación que mire con luces largas en la región, que está Brasil, México, Colombia, tan graves que se violen derechos humanos en Nicaragua como que 1 de cada 2 niños en Guatemala sufra malnutrición desde hace 30 años. Y eso yo creo que es el enfoque que probablemente se mantendrá si, como parece probable, ¿no?, en España se constituya un gobierno en el que no esté representado Vox. Yo creo que el Partido Popular poco a poco ha ido aceptando ese distinto enfoque con sus resistencias, como lo prueba esta resolución, pero bueno, creo que para la región sí que hubiera habido un cambio significativo o por lo menos notable en ese sentido. Lo de mayor presencia... Hombre, yo con todo el cariño, hablar de líderes como Ortega, Xiomara Castro y Bukele como manejables me cuesta un poquito. Son líderes poco manejables, diría yo, o que requieren un modo de empleo muy especial. Y lo mismo diría yo de Giammattei también. Nuestra presencia es muy continua y muy activa. Incluso con Nicaragua nunca hemos parado la cooperación. Estamos a través de mecanismos de la sociedad civil, Naciones Unidas. Acabamos de firmar, insisto, 2 memorandos de acuerdo político con Honduras y El Salvador para seguir hablando. El de Guatemala estaba sobre la mesa, pero el contexto político no hizo posible que se firmara. Pero nuestra intención y nuestra vocación es seguir implicado. Pero insisto, los liderazgos latinoamericanos, hablabas tú de Honduras, el hondureño o la hondureña seguramente de a pie son más manejables. Xiomara Castro es una líder con muchos desafíos de todos puntos de vista. Y el tema de Ucrania, pues te agradezco que hagas ese apunte. Es verdad que las cosas se pueden contextualizar o no. A todos nos hubiese gustado una declaración mucho más ambiciosa sobre Ucrania. Creo que es un auténtico milagro que 60 líderes se hayan puesto de acuerdo en condenar la agresión rusa, diciendo que es una guerra contra Ucrania, y como dices tú, la prensa puede dar a las cosas un spin positivo o negativo en función de intereses concretos, pero creo que, como decía antes, veníamos de una situación en la que una ministerial ni siquiera se había podido poner sobre la mesa, en la cumbre americana se evitó y en la cumbre ASEAN se habló de guerra en Ucrania. Yo creo que es un salto
por lo menos cuantitativo y yo me atrevería a decir cualitativo en cómo vemos las cosas, porque el debate en América Latina y el Caribe es muy complejo sobre esta región, ¿no? Y a ver... Perdón, los Balcanes, pues mira, te confieso que no sé si acabo de entender tu pregunta. ¿Dices la relación entre América Latina y el Caribe y los Balcanes o...? A ver, no veo una relación especialmente significativa de los Balcanes con América Latina y el Caribe. Tendríamos que tirar de vínculos históricos que confieso desconozco. Lo que sí que te podría decir es que evidentemente no es que veamos con una cierta preocupación, pero que va a ser un mayor desafío mantener la prioridad de América Latina y el Caribe durante presidencia húngara que lo que sería con otro país, ¿no? Eso está claro. Los Balcanes no ha sido un país que tradicionalmente se haya sentido muy implicado. Sí que te puedo decir que, por ejemplo, en este nuevo enfoque, pues nos sorprendió gratamente que la viceprimer ministra eslovena decidiera viajar a Buenos Aires para la reunión ministerial, que ahora su jefe de Estado participara. En fin, son datos positivos. El jefe de Estado croata estaba ahí también, pero históricamente, por lo que yo sé, a lo mejor si Antonio tiene más datos con su sapiencia enciclopédica, entre los Balcanes y América Latina y el Caribe ha habido poco vínculo histórico. Y me quedaba... Sociedad civil, Manuela. Mira, para hablarte con toda franqueza, yo creo que de lo que nos hemos dado cuenta, y eso se refleja bien en la comunicación, es que este es un flanco débil, en el que tampoco hemos conseguido avanzar de manera muy significativa. Yo creo que todo el mundo pone en relieve el papel de la sociedad civil, sobre todo ante liderazgos tan complejos, pero todavía no hemos sido capaces de articular ese papel bien. Se han hecho esfuerzos a través de la Fundación IOLAC, se constituyó el foro, no han aparecido mensajes radicalmente nuevos. Lo que sí que hay es en la comunicación del 7 de junio de la que hablaba José Antonio, un capítulo especial dedicado a lo que hemos llamado el partenariado de la gente, porque sentimos esa necesidad, que el mundo académico, que el mundo de la investigación, que el mundo parlamentario tenga más conexión y nos ayude a superar esos liderazgos tan volátiles en Europa como en América Latina y el Caribe. Y una cosa en la que estamos pensando es complementar ese mecanismo de coordinación político con un mecanismo de coordinación sociedad civil, que yo creo que sería fundamental para que realmente englobáramos a todos los ámbitos del mundo latinoamericano y caribeño. Pues Antonio. Ahí hay otro. Que quizás puede tener que ver con otra dirección general, sí. Pero una de las novedades de este relanzamiento de la Relación Europea-América Latina es la convocatoria de una cumbre, digamos que una cumbre empresarial, un foro empresarial, pero también hay una reunión de economía y finanzas, de ministros de economía y finanzas, que va a ser en Santiago de Compostela y que en cierta forma en esta cumbre justamente sobre la agenda de inversiones, ¿no? Entonces, sí, si sobre esta conexión con esa agenda económica pudieras también mencionar, digamos, estos elementos de innovación, ¿no? En el diálogo, pues también te lo agradeceríamos. Bien, sobre mi anterior pregunta, antes no me he explicado del todo bien, aunque ha sido muy interesante el punto de vista que me has añadido sobre el Partido Popular y Vox, me interesa sobre todo, a partir de ahora tenemos un gobierno en funciones, cosa que dificulta las relaciones internacionales en España y de hecho es muy probable que dado los resultados pueda darse una repetición electoral como se dio en 2019. Entonces, me gustaría enfocarme sobre estos dos puntos, también aprovechando que ahora España tiene la presidencia del Consejo Europeo, me pregunto si esto, el hecho de estar en un gobierno en funciones, si hay una repetición electoral, si podría debilitar a España en las relaciones tanto de la Unión Europea como iberoamericanas y posibles consecuencias que pueda haber en la presidencia del Consejo Europeo. Gracias. Yo quería apuntarte en el tema de sociedad civil, que me parece muy importante el reconocimiento que tú haces de la dificultad que tenemos, porque primero eso es donde apuntamos diferencias, ¿no? O sea, China no va a promover la sociedad civil, entonces este es el punto clave, y es donde realmente, ahí es donde están los valores compartidos y la fuerza, buena parte de la fuerza está ahí. Entonces me parece importante reconocer que tenemos esas debilidades, pero no solamente están ahí, es que tenemos una paradoja, porque nosotros hemos privilegiado y promocionado la sociedad civil a través de nuestros mecanismos, a través de nuestra cooperación.
Yo cuando voy a cualquier proyecto europeo en América Latina, se pone dinero en que la gente hable, se trata con las comunidades. Hacemos un enorme esfuerzo en el terreno que luego no capitalizamos en lo político. Es que creamos opinión, creamos sociedad, lo hacemos, físicamente ya lo hacemos, pero no tenemos mecanismos para poner en valor ese trabajo que hacemos y para que ese trabajo tenga vasos comunicantes con la construcción de la política europea, con la toma de decisiones. Veo ahí, como hablamos también antes de los proyectos de desarrollo, ¿no? de la cooperación, vistos como compartimientos estancos que no comparten entre sí, y a veces tenemos esfuerzos dobles. Pasa también con el trabajo que hacemos con sociedad civil, y yo creo que es una de las grandes oportunidades, hay que verlo desde el lado positivo, ¿no? De que nosotros construimos mucha fuerza en ese sentido como Unión Europea. Gracias. Ahí has tocado un elemento, hay tantas cosas que se me van olvidando, pero ahora que tengo a Diego también aquí, tocas un elemento central que también se refleja en la comunicación y que es el tema de la comunicación. Os voy a dar un dato muy concreto. Las encuestas de opinión, las encuestas que hacemos las delegaciones hablan de un conocimiento de más o menos el 5, en algunos países como mucho el 10% de lo que es la Unión Europea. Nos pasó, hace poco fuimos a Colombia con el alto representante y fuimos a un proyecto con sociedad civil y había una bandera enorme, vamos, como la de la Plaza de Colón de España más o menos, cuando la ponía en el ayuntamiento, y Borrell le preguntó a uno de los colaboradores del proyecto, ¿qué es esta bandera? Dijo, es una ONG pero tiene mucho dinero, es una ONG muy importante porque tiene mucho dinero. Y es verdad que es muy frustrante, sobre todo porque ahora cuando lanzamos iniciativas como el Global Gateway, pues hay que tener mucho cuidado con la comunicación, porque lo que pueden hacer este tipo de iniciativas es añadir confusión. O sea, China puede permitirse hablar del Belt and Road porque todo el mundo sabe lo que es China, pero la Unión Europea es un gran desconocido en la región. Y yo creo que efectivamente tenemos ahí ese flanco débil de que todo lo que hacemos no se valoriza suficientemente porque no nos da mucho crédito. Me enseñaba Lucía ayer el Latinobarómetro que dice que el último, que Estados Unidos se le ve como una fuerza más positiva que la Unión Europea. Vamos, yo desafiaría ese análisis, pero claro, en parte es debido a que todo latinoamericano y el caribeño sabe lo que es Estados Unidos y el 5 o el 10% saben lo que es la Unión Europea. Es muy difícil tener una opinión positiva de alguien cuando ni siquiera sabes quién es. Y yo creo que ahí, y Diego que trabaja en estos temas quizás me puede ayudar en el análisis, pues hay que hacer un gran trabajo, ¿no? para diseminar lo que es la Unión Europea, lo que representa. Luego pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que somos, pero yo creo que si se supiera más lo que es la Unión Europea, lo que aspira, en lo que trabaja, pues habría una opinión muchísimo más favorable. Yo creo que a nivel de sociedad civil es muy parecido. Ahí entramos en temas fascinantes, ¿no? Como la desinformación y cómo combatir. Diego lo sabe muy bien, nosotros combatimos como podemos. Los rusos que dedican, digo, 1 billón de euros a la desinformación anualmente, y Diego tiene en su equipo, pues ¿cuántas personas sois? O sea, nosotros, yo me encargo del departamento que lleva la comunicación política, ¿no? También tenemos un esfuerzo bastante... Tenemos también un esfuerzo, bueno, hablaremos quizá un poco mañana, porque mañana intervengo yo por la tarde, pero tenemos también todo un grupo de personas que se encargan de la lucha contra la desinformación. Pero somos un grupo bastante pequeño, ¿no? Y lo que ha ocurrido con Rusia es que ellos han redirigido recursos al imponérseles unas sanciones en Europa. Una gran parte de esos recursos se han dirigido hacia África, que es la zona prioritaria, pero cada vez más también de América Latina, ¿no? Entonces hay una gran operación de desinformación rusa. Sin embargo, lo que sí hemos conseguido nosotros cada vez más, y quizás se ha visto un poco en la cumbre, es traer a jóvenes influencers, es decir, llegarle a personas que tienen un alcance mediático bastante importante, sobre todo en redes sociales, y que hablan de nosotros, pero no hablan de nosotros, hablan de los temas que les interesa a los jóvenes. Porque hemos hecho un esfuerzo particular sobre la juventud, que también había durante la cumbre un foro de sociedad civil y de jóvenes, y entonces la idea era que se hablasen de los temas que les interesan a ellos, jóvenes de 14 años, de 15, de 20, que vinieron, y que coincidían luego con los grandes temas europeos, porque al fin de cuentas se trata de eso. No se trata de hablar de nosotros, de la Unión Europea, de que reconozcan la bandera. Se trata de que reconozcan que los temas que les preocupan son los mismos que nos preocupan a nosotros, y que en realidad tenemos un diálogo, una conversación y soluciones comunes. Un poco la comunicación va por ahí. Pero bien, es el tema del que hablaremos mañana precisamente por la tarde. Hablabais también del tema de la presidencia y luego la pregunta de José Antonio. La presidencia, yo creo que ya se ha salvado la presidencia. Ayer hablaba con mi contraparte, la
secretaria general María Lledó de Unión Europea, que me decía, ya está salvada la presidencia en el sentido de continuidad. El único escenario que se puede barajar son elecciones el 25 de diciembre, nos quejábamos. El día más caluroso del año pasamos al día más frío del año para tener elecciones. En Burgos no sé quién era a votar, porque hace un frío que pela. Pero yo creo que eso ya está garantizado. O sea, ya todo lo que es el tema institucional, la presidencia española ya se ha salvado a nivel organizativo y administrativo. Y yo creo que de impulso político igual. O sea, los grandes temas que se van a afrontar ya se han salvado. Y ahí entra un poco lo que decías, José Antonio, de esta reunión de los ministros de Finanzas. Yo creo que el tema negocios y sociedad civil ha quedado un poco cojo, efectivamente. En principio llegamos con la idea de una cumbre de negocios, luego se habló de un foro de negocios y al final quedó una mesa redonda de negocios. Yo creo que es otro gran desafío para el año que viene, y la idea de INPA yo creo es organizar una verdadera cumbre de negocios al año que viene. Y cómo desarrollar esa agenda, yo creo que tienes mucha razón. El tema de Global Gateway Inversiones hay que articularlo mucho mejor, hay que informarlo mucho mejor. Cuando estábamos negociando el tema de la declaración había mucha reticencia a incluirlo en la declaración. Se nos acusaba de falta de información, de falta de cooperación y, en fin, nos hubiésemos explayado un poco más y hubiésemos encontrado respuesta. Yo creo que ese tema, y ahí yo lo vincularía, José Antonio, a toda esa reflexión que haces tú sobre los grandes temas multilaterales, desde los derechos especiales de ejido, reducción de la deuda, financiación de temas relacionados al cambio climático. Yo creo que esa agenda sí que tiene mucho potencial para desarrollarse. Había otro por ahí, ¿no? Sí, creo que la última. Oye, da gusto que tengáis tanto interés, ¿eh? Me emociona a mí que la juventud esté tan motivada con este tema. Para motivación tengo que decirte que participó la semana pasada sobre un curso también de esto mía. En Barcelona, así que... Lo tuyo es masoquismo ya, madre mía, joder. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Soy José Juan Tibermans, presidente de Jóvenes Europeos Federalistas en Andalucía y del Consejo de la Juventud de Andalucía. Entonces, muchas gracias por sacar el tema de la juventud. Lo iba a sacar como última pregunta. En este caso, con respecto a Latinoamérica, vemos, y puede sonar un poco a disparatado, pero lo voy a decir, que el poder blando latinoamericano con respecto a la juventud bebe mucho de ese requetón tan famoso y que tan permeable, ¿no? Y quiero ligar esa idea del requetón con la identidad latinoamericana, ¿no? ¿Por qué? Porque hablando de juventud y hablando de crisis, ¿no? De la guerra de Ucrania, de la crisis migratoria, crisis de 2008, bueno, en fin, todos estos sucesos, yo como joven europeo me siento bastante mal, con desesperanza. Vivo el futuro un poco, bueno, y el presente, pues con unas expectativas un poco bajas, ¿no? Y no me quiero imaginar cómo un joven latinoamericano vive esa realidad. Y si en 25 años no se han hecho grandes avances con respecto a la integración latinoamericana, quizás desde la Unión Europea, en vez de vender esa imagen de la Unión Europea, lo que deberíamos plantar es la semilla en los jóvenes de las ventajas de una integración latinoamericana mayor, ¿no? Más allá de vender lo nuestro allí, incentivar que ellos mismos vean ese poder y esas ventajas de una mayor integración latinoamericana. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en este sentido de la Unión Europea? ¿Y qué podemos hacer desde la sociedad civil europea, sobre todo desde asociaciones juveniles, para acercar los dos bloques, ¿no? Y esa sería más o menos la pregunta. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Y el reggaetón se me da muy mal, lo confieso, pero voy a intentar responder a tu pregunta. Erika ha dicho antes una cosa muy importante, que es verdad que esa desesperanza, ese miedo al futuro, ¿no? Que muchos jóvenes lógicamente tienen. Yo tengo hijos de 20 y 17 años y me aterra pensar cómo será su mundo. En fin, quizás es un proceso que cada generación aborda, pero es que es verdad que el vuestro es particularmente desafiante, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, el deterioro del cambio climático, en fin, asustan. Y en Latinoamérica, como decía Erika, el problema no solo es la situación actual, sino es que se han vivido periodos de bonanza que otra vez se han echado para atrás, y un liderazgo pues en el que los jóvenes probablemente poco se identifican. Por eso líderes jóvenes como Boris, que creo que tienen la misma edad que tú, ¿no, Lucía? 35, 36, liderazgos jóvenes se agradecen mucho, claro, porque los grandes líderes latinoamericanos en este momento son Lula y López Obrador, cuya edad media es 70 años. En fin, no es que en Estados Unidos anden mejor, ni en Europa, bueno, en España sí. Pero la pregunta interesante que hacías tú es cómo acercar, porque yo creo que has dado en el clavo. Esa falta de conocimiento nos perjudica.
Yo creo que, por ejemplo, y a ver si José Antonio me ayuda con este tema, una solución radical que yo medio en broma he propuesto, la cooperación europea con América Latina y el Caribe es muy limitada. Son 3 billones y poco sobre 7 años. Los que sois muy jóvenes y no habéis visto el 1, 2, 3, os haría 33 billones de euros, 7 años por 33 países, son 30 millones de euros por país. ¿Qué se puede hacer con ese monto que sea significativo? Pues, por ejemplo, se podría hacer un megaproyecto Erasmus Mundus y mandar a cientos de miles de estudiantes latinoamericanos, o 1 millón, cada año a Europa, que se empapen de lo que es Europa, de los valores que Europa, y seguro, estoy seguro que un ciudadano latinoamericano que ve aquí, vea el valor que tiene, y yo haría 2 cosas. Yo les haría también un pequeño viaje de estudios, uno a Xinjiang y otro a alguna ciudad rusa, para que vean la diferencia y contrasten. Y seguro que verían las ventajas de vivir en un país donde uno cambia líderes democráticamente cada 4 años, donde los derechos sexuales se respetan, donde la libertad de expresión se respeta. Efectivamente, yo creo que tenemos que encontrar. Tenemos un programa que existe, Erasmus Mundus, pero con medios muy limitados. No sé, Diego, de Perú cuántos salían cada año, pero... Entonces, bueno... Ese tipo de ideas son, y un poco decir lo que decían Manuela y Erika, ampliar esos espacios de diálogo de la sociedad civil, lo que hemos hecho ahora con los influencers, lo que hemos hecho con el foro, y que haya ese intercambio, porque sería una apuesta ganadora seguro. A ver si lo podemos hacer. Y habría que hacer becas para reggaetoneros que hagan contenido europeo. Mira, ya te han dado una idea por ahí. Eso rápido esta tarde. No, eso te voy a decir, lo de reggaetón yo te ayudo, a mí se me da muy bien. José Antonio. Gracias, sí. Gracias, Javier, porque acabas de inventar la Fundación Carolina, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Justamente a la movilidad estudiantil, ¿no? Vamos, si se me permite hacer este pequeño comercial, la experiencia de más de 20 años de la Fundación muestra justamente el tipo de relación, de afectos, ¿no? Y de conocimiento que se establece entre quienes, digamos, los estudiantes latinoamericanos que vienen a España, ¿no? Y también los españoles que los tienen como compañeros en sus campus, y como ello contribuye a ese mayor conocimiento mutuo, ¿no? Pero más allá de eso, a ver, la Unión Europea ya tuvo en su momento un programa de becas de alto nivel, ¿no? Como parte de la cooperación, que era el programa de becas Alban. Tenían un carácter un poco distinto, porque eran becas, digamos, para estudiantes de élite, ¿no? Y bueno, eso tuvo un impacto, pero también se interrumpió. Entonces, ahora yo creo que con esta perspectiva mucho más amplia, que es la del espacio euro-latinoamericano, del conocimiento de la educación superior, el objetivo de la movilidad estudiantil podría efectivamente promoverse, ¿no? Y vamos, no digo esto ya en la perspectiva de la Fundación, sino que efectivamente es la expresión de una cooperación avanzada, ¿no? Que permite la circulación, así lo llamaba Rebecca Greenspan, la circulación del talento, ¿no? Y además eso es algo en lo que los europeos tenemos ya una ingeniería social relativamente establecida, ¿no? Porque permite después a quienes se han formado en otro país tener mucha mayor movilidad desde el punto de vista laboral, ¿no? Tener una visión del mundo mucho más amplia, ¿no? Desde luego, bueno, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que viajar cura los prejuicios, ¿no? Y por lo tanto también pues es una manera de hacer frente, ¿no? A tendencias peligrosas que vemos ahora incluso entre nuestros jóvenes, a una visión del mundo mucho más parroquial, incluso, digamos, mucho más nativista, ¿no? En el peor sentido que tiene este término, de cierre, ¿no? Y de exclusión del que es diferente. Aquí yo creo que esta es una gran asignatura pendiente, y tengo la impresión además de que es algo en términos de costes que no es tan elevado. Y añado, ¿no? Esto también nos debería plantear una agenda que también creo que tiene mucho potencial, que es la de la cooperación entre las instituciones de educación superior, para que hay una agenda en la que habría que avanzar, y de nuevo tenemos una enorme experiencia acumulada en Europa, que no estoy diciendo que la tengamos que exportar, ¿no? Pero es la experiencia del Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, que nos reconocemos los títulos, ¿no? Hemos establecido estándares comunes en materia de acreditación, de calidad, que nos permite, entre las instituciones universitarias, ¿no? Confiar en que la formación otorgada por otro centro es equivalente, y por lo tanto pues el mutuo reconocimiento de los diplomas. Esto nos costó muchos años en Europa. Fue un proceso, quienes habéis estado además en la Comisión y en las instituciones europeas lo sabéis, que llevó muchos años. Pero aquí se trataría justamente, yo creo que este es un proyecto estratégico, ¿no? Y en el que tendríamos mucho que avanzar, y en el que además realmente
esa cercanía y esa afinidad que existe en términos de visión del mundo nos ayuda, ¿no?, respecto a, pues, a otros países y a otras latitudes. Ahora, yo confío que este asunto que estuvo en su momento en la agenda de las relaciones euro-latinoamericanas, pues que vuelva a estar, de la cooperación en educación superior, en movilidad, y que eventualmente pues, se puedan movilizar algunos recursos de esa, que es una cooperación. A ver, si alguien, cuando ha oído a Javier hablar de los 3 billones, se refiere a billions, es decir, no son billones en castellano, ¿no?, porque ojalá tuviéramos 3 billones en esto, pero que realmente con algunos recursos, no muchos más, adicionales, se podría realmente financiar un gran programa. Y además estoy convencido que podrían movilizarse recursos adicionales de los Estados miembros, y ahí hablo incluso de nuestra propia experiencia con la Fundación Carolina, que Vamos a acabar con esto porque, bueno, me encanta que haya tanto joven aquí en la sala. Y yo lo que sí que os quería hacer es un llamado. Bueno, yo llevo 30 años trabajando para la Unión Europea nada más, y Diego parecido. A veces la gente considera pues, que hay ámbitos geográficos más interesantes. Yo fui jefe de división de Estados Unidos y Canadá, de Turquía, pero os animaría a no minusvalorar la importancia geoestratégica para la Unión Europea de las relaciones con América Latina y el Caribe, y que si algún día podéis aportar vuestro mayor o menor granito de arena, y seguro que muchos de vosotros pueden hacer, estar convencidos que sería por una causa importantísima. O sea, el que anclemos o no anclemos nuestra relación estratégica con América Latina y el Caribe va a ser importantísimo para vosotros, para vuestros hijos y para vuestros nietos. O sea que os animo, por favor, a que si encontráis la oportunidad y tenéis ganas, trabajéis por este tema que es tan geoestratégico como cualquier otro que os puedan presentar. Bien, pues, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias al público. Quedamos emplazados para mañana, ¿no? Quedamos para mañana, ¿ya? Bien.